felices después de eso. Ya, chicos, iniciamos. Iniciamos con las reglas de las clases en línea. Por favor, profesora. Para un mejor desarrollo de las clases tenemos que tener en consideración los siguientes puntos. Número 1, conectarse por lo menos 5 minutos antes de empezar la clase. La idea es poder hacer que este tiempo que estemos trabajando sea lo más eficiente posible. 2, los micrófonos al ingreso deben estar apagados. Al momento de ingresar deben estar apagados y así no acoplarnos entre nosotros. 3, el chat es para el uso específicamente de consultas y de participación en clases siempre y cuando la profesora lo pida. Así que por favor, evitemos usarlo de mala manera. 4. El vocabulario que debemos utilizar no es precisamente el vulgar y el soez, ya que estamos dentro de una situación formal. Por lo tanto, debemos tratarnos con el mismo respeto. Next. Seguir estas instrucciones permitirán un mejor desarrollo de nuestras actividades. 5. Distracciones. Evita distraerte con cosas externas a la clase, no solamente porque te distraes, sino que después pierdes el hilo y no te vuelves a encontrar con la actividad que hemos estado trabajando. 6. Trabaja en un lugar cómodo. Siempre trata de trabajar sentado con tus materiales necesarios, ya sea tu cuaderno o tus lápices, para que este movimiento y no tengas que estarte parando a cada rato. Es necesario. Uso de la imagen. Está permitido utilizar la imagen porque estos se suben a las redes sociales. Sin embargo, no hay que hacer mal uso ni de las imágenes de las profesoras ni de las imágenes de sus compañeros. Y, por último, si tienes alguna duda, pregunta. Muy bien, estimados y estimadas estudiantes, ahora los saludo yo. Que tengan, ojalá, una muy bonita semana y que hayan tenido un muy bonito fin de semana. A continuación, les voy a dejar con la nunca bien ponderada señorita Carolita. Con ustedes, Carolita. Recuerden que mi computador tiene fallas técnicas, por ende la profe Alicia está encargada de los controles aquí en nuestra videoconferencia. ¡Controles! Entonces, chicos, muy buenos días a todos y a todas las presentes el día de hoy. Bueno, nosotras la semana pasada, nosotros y nosotras habíamos quedado en lo que era el movimiento estudiantil del año 2006. Entonces, el día de hoy, por favor, profe Alicia, si puede dar hacia la otra diapositiva. Vamos a recordar, obviamente, antes de comenzar de lleno con nuestros contenidos, vamos a comenzar con aquellos contenidos que habíamos nosotros retroalimentado y abordado en la clase anterior. Por favor, aquí si la profesora Alicia me puede apoyar también con lo que ella había mencionado. Tenemos aquí dos imágenes y ahí aparece también la imagen de la profesora Valentina, como preguntando qué fue lo que vimos nosotros en la clase pasada. Bueno. La semana pasada nosotros trabajamos los conceptos fundamentales de argumentación, tesis, bases, garantías y respaldos. Recordemos que la tesis es aquella pregunta que nosotros vamos a responder. Corresponde fundamentalmente a nuestro punto de vista. La base explica el por qué nosotros tenemos ese punto de vista. La garantía nos permite establecer el vínculo entre la tesis y la base. Y el respaldo es aquello que sostiene argumentos de autoridad o alguna fuente que nos pueda sostener nuestra tesis. También recordemos que la argumentación fundamentalmente busca convencer o persuadir al receptor. Señorita Carolina. Muchas gracias. Y en lo que estábamos viendo con lo que era la asignatura de historia, vimos principalmente a grandes rasgos lo que era la década de 1980 y las principales modificaciones que se realizaron al sistema educacional de Chile. Vimos también a grandes rasgos algunas características de lo que era, o lo que es, mejor dicho, la Constitución Política de Chile, y también lo que eran los gobiernos de Chile desde 1990 hasta el año 2020. Incluyendo también abordamos lo que sería entonces el movimiento estudiantil o Revolución Pingüina del año 2006. También, cositas importantes o conceptos importantes. Tenemos dos, que también lo vimos la clase pasada, pero es sumamente necesario volver a considerar. ¿Qué cosita? El movimiento social.
¿Por qué? Porque obviamente estamos hablando y vamos a volver a abordar lo que serían los movimientos sociales, principalmente el movimiento estudiantil del 2006 y movimiento estudiantil del año 2011. Del movimiento social como concepto, dice así: constituyen expresiones de la vida democrática, se han definido como desafíos colectivos basados en propósitos comunes y solidaridades sociales. Su poder de influencia dependerá de su nivel de fortaleza, por lo que la construcción de ella es básica para su existencia y la comprensión de lo que constituye, y también es indispensable para un análisis del fenómeno. Ya, eso, por si acaso, lo extraje también de ahí, la fuente que aparece, que es de ¿qué es un movimiento social fuerte? Ya, para que eso lo tengan presente. Entonces, tenemos conceptos que la profesora Alicia acaba de destacar, que tienen propósitos comunes, que son expresiones de la vida democrática, y también tienen, aparte de los propósitos en comunes, tienen solidaridades sociales. Y que su nivel de fortaleza, entonces, va a apoyarlos en lo que respecta el tiempo o durabilidad que tenga este movimiento social. Y otro concepto que vamos a oír bastante el día de hoy también, y vamos a verlo presente en la diapositiva, es el lucro. ¿Qué sería el lucro? Como dice ahí, la ganancia o provecho que se saca de algo. En este caso, como estamos hablando de los movimientos estudiantiles, el lucro es una de las demandas que entonces mencionaba los estudiantes. No más lucro o fin al lucro en lo que es la educación. Por favor, Felicia, y no más lucro, como dice la Felicia. Y es algo que vamos a ver frecuente en las demandas de los estudiantes jóvenes. Entonces, como le habíamos dicho, ya ahora vamos a iniciar con la clase en sí, para que por favor tomen apuntes, realicen sus consultas. Nosotras como profesoras igual lo estamos leyendo, los escuchamos, para que puedan colaborar y participar en nuestra clase. Por tanto, el día de hoy nos vamos a enfocar en lo que es la participación ciudadana y actores sociales. ¿Qué actores sociales? Los estudiantes, como ustedes, que estuvieron entonces como protagonistas en los movimientos del 2006 y del 2011. Por favor, profe Alicia, si me puede colaborar con ahí el pase. Entonces, recuerden, el objetivo de la clase es reflexionar personal y grupalmente sobre diversas formas de participación y su aporte al fortalecimiento del bien común, considerando entonces los movimientos estudiantiles del año 2006 y 2011. Por eso es importante la participación de ustedes de manera, como dice acá, tanto personal en la reflexión como de manera grupal, ¿ya? Porque recuerden que los protagonistas de estos movimientos fueron jóvenes, como ustedes, de la edad de ustedes. Entonces, por eso es importante también tener la visión actual de ustedes, los reales protagonistas de ello. Por favor, profe Alicia, si me puede colaborar con la otra diapositiva. Ahí está. Recordemos entonces, muchachos y muchachas, nosotros nos estamos enfocando en lo que sería siglo XXI, pero recordar que estamos hablando de lo que sería la democracia. Por tanto, si hablamos de este retorno o regreso a la democracia en Chile, estamos hablando de los años desde 1990 a la actualidad, es decir, estos 30 añitos en los cuales hemos tenido diversos gobiernos de tendencias políticas también diferentes. Teníamos los primeros 20 años, como lo está ahí escribiendo la profesora Alicia, los primeros 20 años, entre 1990 hasta el año 2010, recuerdan, para que tomen nota, sobre todo aquellas personas que van a abordar estos movimientos sociales o este periodo en sí, tenemos que estos 20 años, entre 1990 al año 2010, fue gobernado por esta alianza política, o mejor dicho, coalición política, denominada concertación. Y teníamos dentro de la concertación estos 4 presidentes. Patricio Aylwin, recuerden, Patricio Aylwin, un dato importante, y por qué lo voy a mencionar, que él asume como presidente de la República el 11 de marzo de 1990. De ahí voy a explicar el por qué tanto que menciono el 11 de marzo de 1990. Y luego entonces tenemos Eduardo Frei Ruiz-Tagle hacia 1994, le sigue Ricardo Lagos Escobar hacia el año 2000, y por último, el último gobierno de la concertación, tendríamos a Michelle Bachelet. Y es ahí, con ese último gobierno de la concertación, donde vemos reflejado este movimiento estudiantil o denominado Revolución Pingüina. Y luego entonces
tenemos que los primeros 20 años de este regreso a la democracia tuvimos una coalición de tendencia política de centro-izquierda. Y luego vamos a ver que la derecha o la centro-derecha vuelve a gobernar en Chile con Sebastián Piñera. ¿Y por qué hago estos alcances, muchachos y muchachas, de la centro-izquierda o la centro-derecha? Porque es importante también considerar cuál ha sido la respuesta de los gobiernos frente a los movimientos estudiantiles, ¿ya? Porque vamos a tener que, con el movimiento pingüino o revolución pingüina del 2006, vamos a tener un gobierno de centro-izquierda, mientras que con el movimiento estudiantil del 2011 es de centro-derecha. Entonces, por eso también es importante cuál es la respuesta de los gobiernos frente a las demandas de los estudiantes. Gracias. Gracias, profesora Alicia, por esos apuntes, porque así también ustedes pueden ir considerando aquellas cositas que va escribiendo la profesora. ¿Ven? Entonces, tenemos Revolución Pingüina 2006, que es lo que alcanzamos a ver la clase pasada, y Movimiento Estudiantil del 2011. Si puede, por favor, profe, dar el otro diapositiva, por fin. Se me cayó internet. Aquí nos vamos a muchos años atrás. Y esto es, como dice acá, en la época de, quizás ustedes obviamente muchas de estas cositas no les van a identificar para nada, porque ustedes obviamente son una generación mucho más nueva. Pero a nosotras sí recordamos estas cositas. ¿Y por qué puse estos iconos o estas imágenes? Porque, como le habíamos mencionado en la clase pasada con la profesora Alicia y la profesora Valentina, esta fue la época en la cual muchos decían, pero estos jóvenes no están interesados en nada, estos jóvenes son la generación de los celulares, de las redes sociales, de las tribus urbanas, y por eso muchos de estos conceptos, quizá obviamente ustedes ni siquiera lo han visto o lo han escuchado, que son, por ejemplo, los Pokémon, me dice el señor Ian. Tenemos, por ejemplo, ¿por qué puse ese celular Nokia? Porque ese fue un celular muy utilizado en los años 2006, 2007. Era uno de los más maravillosos. Todos lo querían. Y estaba en azul. Exacto, estaba en azul y en rojo. Y teníamos ahí, si no mal recuerdo, estos fueron los primeros en tener Bluetooth, parece, si no mal recuerdo. Porque había... rojo antes. Sí, fueron los primeros. Entonces teníamos estos primeros celulares con las primeras tecnologías. Hoy en día tenemos celulares con toda la tecnología que por haber, pero eso en su tiempo fue el boom. Teníamos un celular con todas las aplicaciones habidas y por haber, que tenía cámara, tenía Bluetooth, podías poner música, etcétera. Cosa que hoy en día para ustedes es súper común. En ese tiempo estaban recién apareciendo estos celulares. Después tenemos una imagen, como puso la profe Alicia y también nos colaboró Ian, los Pokémones. Los Pokémones o estas tribus urbanas, en ese tiempo eran las tribus urbanas. Teníamos los famosos Pokémones, los emo, las Pelolives, los Flightes, como le decían, y eso eran como los grupos que eran denominados las tribus urbanas. Entonces en ese tiempo los jóvenes de ese entonces, de 15, 16, 17 años, muchos pertenecían a una tribu urbana. Incluso salieron programas de televisión como el diario de Eva. Gracias, el diario de Eva. Y ahí siempre iban los jóvenes a este diario de Eva. Luego tenemos, de hecho, entonces, datos de esa época es Carol Dance. Claro, el Carol Dance, exacto. Ahí tenemos a ese personaje también que aparece dentro de lo que era el diario de Eva en el contexto de estas tribus urbanas. Luego tenemos también lo que es el reggaetón. Obviamente, si bien el reggaetón viene de muchos años antes, pero ahí fue como también el auge en sí del reggaetón. Estamos hablando que el reggaetón acá en Chile comenzó a escucharse aproximadamente así en masa hacia los años 2004 y ya hacia el 2006, 2007 tenían bastante empuje, por decirlo así. El H también, no lo quise poner el H porque ya hacia el año 2006 ya el H estaba eliminado. Sí, porque de hecho iba a poner Mecano, pero Mecano también ya hacia ese año ya Mecano estaba muriendo prácticamente como programa. Y tenemos estábamos en la transición del H al reggaetón. Exacto, pasamos del H al reggaetón. De hecho, los Pokémon escuchaban bastante igual reggaetón. Y tenemos, por ejemplo, el Messenger, que ese, hoy en día ustedes conocen el Messenger o Messenger, como le digan algunos con su traducción, de
Facebook, hoy día conocen el Messenger de Facebook, pero nosotros teníamos ese Messenger, que era la gran aplicación por la cual nos comunicábamos. Y también teníamos videollamadas, teníamos emojis, zumbido cuando no nos hacían caso y escribíamos le mandábamos un zumbido a las personas. Las pantallas se movían así. El famoso Fotolog. En ese tiempo el Fotolog vendría siendo como Instagram. El antecesor o el abuelo de Instagram, porque ahí se subían fotografías y las personas comentaban, y obviamente estaba el Fotolog Premium o VIP, no, el Fotolog VIP, algo así. VIP. Sí. Que ahí pagabas obviamente por tener este Fotolog y era para aquellas personas que tenían mayor cantidad de suscriptores y todo el tema. Y poner bummers. Sí. Pero Fotolog te permitía, si no me equivoco, subir como 2 fotos diarias, pero el VIP te permitía subir infinitas fotos. Exactamente. Era como lo infinito. Exactamente. ¿Y por qué puse estas cositas? Porque es importante también que ustedes tengan en consideración y traten de contextualizar cuáles eran las redes sociales que también utilizaban los jóvenes en ese tiempo, personas que tenían la edad que hoy en día tienen ustedes. Entonces, los jóvenes de ese entonces nos comunicábamos a través de esto. Porque digo nos comunicábamos porque yo era de ese tiempo. Entonces, tenemos, junto con la profesora Valentina, teníamos entonces esto de los estudiantes, nos comunicábamos a través de estas redes para poder organizar el movimiento estudiantil del año 2006. O sea, hoy en día, por ejemplo, cuando se convocan marchas o cosas por el estilo, existen un sinfín de redes sociales. En ese tiempo, estamos hablando del año 2006, las más utilizadas eran Messenger o MSN, como dijo la profe Valentina, el Fotolog y también los celulares. Y ojo, que en ese tiempo los celulares no teníamos el WhatsApp, solamente mensajes de textos. Y el gran WhatsApp que teníamos era el MSN. ¿Puedo decir un comentario? Sí. Ese que ustedes escriben el por qué con XQ, todas las abreviaciones que se hacen de las palabras son gracias a nosotros. ¿Por qué? Porque los mensajes de texto tenían solamente 100 caracteres, entonces tenías que escribir toda tu vida en 100 caracteres. Entonces el uso del XK, el XQ, el montón de abreviaciones que se hacen son gracias a ¿qué? Al mensaje de texto. Exactamente, gracias, porque incluso compañías de teléfono me acuerdo que sacaron diccionarios con estas abreviaciones, porque obviamente en ese tiempo los planes para los celulares eran carísimos y hoy en día a veces es caro, antes era mucho más caro. Entonces la mayoría teníamos preplan, o sea, prepago, disculpen, y obviamente un mensaje de texto salía mucho dinero. 200 pesos salía. Por eso mismo eran las abreviaciones. Y como no teníamos dinero en los celulares, ocupábamos lo que era entonces el Messenger, que obviamente sí o sí teníamos que llegar a las casas y prender el computador para poder estar conectado al Messenger, porque no estaban en los celulares como hoy en día. Porque además, ingresar al internet del celular era carísimo. Sí, era muy caro. Si no tenías internet en tu casa, tenías que pagar un ciber, porque en ese tiempo estaban los ciber. Y si no, tenías que ir al de la universidad. Sí, pero había muchas formas de comunicarse, o sea, de que existía la forma, cuando existe la necesidad, da lo mismo el modo, aunque sean señales de humo, uno se trataba de comunicar igual. Exactamente. Entonces, para que tratemos de contextualizar, muchachos, imagínense, estas fueron las redes sociales, estas fueron las características de aquellos jóvenes que se movilizaron en el 2006 y por eso mismo la gente igual al principio tenía un poco de recelo, así como, oye, pero estos jóvenes que están metidos en lo que es el celular, están escuchando reggaetón, son tribus urbanas, ¿de qué van a estar ellos reclamando? Y por eso al principio hubo como una cierta desconfianza hacia el movimiento estudiantil. Por favor, profe Alicia, si me puede ayudar con la siguiente presentación. Entonces, esto lo vimos en la clase anterior. Y como dice acá, a una década de la Revolución Pingüina. Y esto lo extraje de la Universidad de Chile. Entonces teníamos que esta Revolución Pingüina se conoció, así como habíamos dicho en la clase anterior, por el uniforme que tenían los estudiantes en su gran mayoría, que era este jumper o este vestón, y el chaleco y la camisa blanca. Y además que muchos de los uniformes tenían el loguito del pingüino, que hacía alusión obviamente al color también de los estudiantes y el por qué también se llama así esta movilización.
Por favor, profe Alicia, sí. Otra diapositiva. Y habíamos dicho también que las demandas de este movimiento estudiantil, cosas como habíamos también mencionado, que ustedes hoy en día lo tienen muy presente, que era en este caso lo que es el tema de, por ejemplo, la PSU, el tema del pase escolar, que en ese tiempo se estaba pidiendo esa exigencia en sí que fuera escuchado por el gobierno. Teníamos entonces la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Educación, más conocida como la LOCE, que lo vamos a ver en la otra diapositiva. La derogación del Decreto Supremo 521 del 10 de abril de 1990, que aborda lo que es el tema de los centros de alumnos. El fin de la municipalización de la enseñanza. Hablábamos también de una reestructuración de lo que era la jornada escolar completa, porque como habíamos también explicado en la clase anterior, que el proyecto de esta jornada escolar completa no se estaba llevando como se había dicho en un inicio. Tenemos también la gratuidad de la PSU, como le habíamos mencionado, y también el pase escolar gratuito y unificado para todos los estudiantes de Chile. Y como habíamos dicho también, la tarifa escolar gratuita en el transporte escolar para la enseñanza media. Y aquella imagen que aparece en la pantalla es de estudiantes que eran los voceros del movimiento estudiantil. Ellos van a ser la cara visible, por decirlo así, de este movimiento hacia el año 2006. Ahí hay una pingüina, vestida de pingüina. Exacto, ahí hay una chica, y bueno, y el muchacho que está al lado también, que ese era el uniforme más común, por decirlo así, de los colegios en ese tiempo. De hecho, hacia los años 2004 o 2000, recién vamos a ver que los colegios van a comenzar a diseñar sus propios uniformes, pero aún así todavía seguía siendo muy común la utilización del jumper, el vestón y el color azul marino y las calcetas blancas para los estudiantes. Por favor, profe. Recuerden igual, chicos, si tienen comentarios, preguntas, lo pueden ir realizando ahí. Me acuerdo también, eso fue en el otro curso, cuando habíamos hablado del tema de el por qué prendió todo esto, por decirlo así, cuál fue el factor detonante, por qué los estudiantes se movilizaron. Tenemos entonces, habíamos dicho que todo esto comenzó en Lota, cuando el liceo se vio inundado por las lluvias. Entonces este liceo estaba prácticamente nuevo en su infraestructura y recibió las primeras lluvias y se inundó. Entonces, a raíz de eso, los estudiantes de ese liceo van a comenzar a tomarse el liceo. Y luego vamos a ver que no tan solo ellos se ven con esas mismas problemáticas, sino que muchos colegios a nivel nacional tienen esas mismas situaciones. Entonces ya los estudiantes estaban movilizándose con los paros y vamos a ver que lo único que se quería era que la presidenta de ese entonces, Michelle Bachelet, diera a conocer que los estudiantes estaban en movilización, que los estudiantes querían ser escuchados. Pero ¿qué pasó? Perdón. Pero ¿qué pasó? El 21 de mayo del 2006, cuando la presidenta tenía que dar su discurso frente, obviamente, a toda la ciudadanía, ¿qué va a hacer? Prácticamente va a hacer caso omiso a lo que los estudiantes estaban pidiendo. Como dice acá, que en su discurso ante el Congreso, la presidenta Michelle Bachelet no hace referencia explícita de las demandas de los estudiantes. Y entonces, ¿qué va a pasar? El 30 de mayo, como respuesta a esta práctica indiferencia del gobierno frente a la solicitud de los estudiantes, los gobiernos que van a hacer entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? No va a escuchar en sí a lo que los estudiantes están mencionando, porque los estudiantes querían que la presidenta dijera: los estudiantes se están movilizando y pasa esto y esto otro. Pero como puso ahí la profesora Alicia y lo destacó, que dijo entonces la presidenta en ese tiempo que no se compartía la violencia. ¿Qué va a hacer entonces o qué van a hacer los estudiantes? El 30 de mayo de ese año, poco más de un mes después de la primera toma en Lota, más de la mitad de los colegios del país se van a paralizar y van a ser tomados los colegios. Y una de las principales demandas, como habíamos dicho, es la LOCE. Ahora, la LOCE, porque yo cuando comenzamos la presentación les dije, recuerden que Patricio Aylwin asume el 11 de marzo. Gracias, profe. Patricio Aylwin asume el 11 de marzo. ¿Y cuándo fue publicada la LOCE? El 10 de marzo. Un día antes de que Augusto Pinochet
diera la banda presidencial a Patricio Aylwin y tuviésemos este regreso a la democracia, un día antes, esta ley salió publicada, la LOCE. Por eso yo les decía y les recalcaba el tema del 11 de marzo. Por ende, tenemos que la LOCE, que es la ley 18.962, que fue publicada en el Diario Oficial el 10 de marzo de 1990, tiene como los principales requisitos fijar aquellos requisitos mínimos para poder entonces desarrollar lo que es la enseñanza básica y la enseñanza media. Y además, como dice acá, de regular el deber del Estado por velar el cumplimiento y también normar el proceso de reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales. Por tanto, la LOCE va a ser la principal ley criticada por los estudiantes del año 2006. ¿Qué buscaban ellos entonces? Derogar, sacar esa ley y crear una nueva ley que viera el movimiento estudiantil. Y esa ley se va a denominar LEGE. Okay. Entonces, la LEGE fue promulgada recién el año 2009. Entonces, para que igual lo tengan presente, tenemos que el 2006 los estudiantes se movilizan. Pero recién el 2009 se promulga la LEGE. Recién en el 2009 vemos una ley que busca de alguna u otra manera abordar o tener presente aquellas demandas de los estudiantes. Y vemos entonces que se deroga la ley o la LOCE, como habíamos dicho, en lo referente a lo que es la educación general básica y media, y mantiene la normativa respecto a la educación superior. Eso también es un dato súper importante. ¿Por qué? Porque mantiene, como ahí también la profe Alicia lo acaba de encerrar, mantiene la normativa con respecto a la educación superior. Y por eso mismo vamos a ver, 5 años después, la famosa movilización o movimiento del año 2011. Entonces vamos a tener aquí dos cositas, la LOCE, y luego vamos a tener que pasa a la LEGE. Y la LEGE entonces se promulga recién en el 2009 y eso lo vamos a ver durante el gobierno de Michelle Bachelet. Por favor, profesora Alicia, no sé si alguien quiere realizar algún comentario, mencionar algo. Entonces, chicos, como habíamos dicho, 5 años después, y por favor, niños también y niñas, necesito que pregunten, escriban en el chat, den sugerencias, comentarios para que también podamos tener presente qué es lo que ustedes necesitan reforzar. Por tanto, 5 añitos después. Tenemos entonces, chicos, 5 añitos después, tenemos estudiantes que estaban en tercero y cuarto medio, hicieron una movilización o movimiento y se llamaba Revolución Pingüina. 5 años después, estos jóvenes, ¿dónde se encuentran? En la universidad. Y de ahí vamos a ver por qué. Otra cosita importante, y como lo está ahí marcando la profe Alicia, 2010-2014 teníamos el primer gobierno del señor Sebastián Piñera. Por eso les decía yo a ustedes, movimiento estudiantil del 2006, vamos a tener a Michelle Bachelet, presidente de tendencia política centro-izquierda. Pero si al año 2011, con el movimiento estudiantil que hay en ese año, vamos a tener un gobierno de centro-derecha del señor Sebastián Piñera, actual también presidente de Chile. Pero ¿qué sucede en el 2011? Si bien obviamente vamos a tener este movimiento estudiantil en una primera instancia, si se dan cuenta vamos a ver una serie de movimientos sociales que van a darse después también del movimiento estudiantil del 2011. También va a haber como una especie de despertar por parte de la ciudadanía, que incluso muchas de las demandas y muchos de los movimientos que nacen en ese periodo se dieron a conocer nuevamente el año pasado, con el estallido social, entre comillas. Entonces tenemos el primer movimiento o movimiento principal, el estudiantil del 2011, que inició en abril del 2011. Y luego vamos a tener los movimientos, por ejemplo, como dice acá, los conflictos socioambientales, vamos a ver la creación del movimiento No Más AFP, el movimiento social de Aysén, vamos a ver muchos movimientos sociales durante el año 2011, 2012 y durante este periodo de gobierno de Sebastián Piñera. Por favor, profe Alicia, si me puede ayudar con la otra diapositiva. Bueno, ahí la imagen que ustedes ven en su pantalla
es la fachada, por decirlo así, de la Universidad de Chile. Y esa imagen, persona que transitaba por fuera, era casi imposible no ver ese reflejo de que estaba demostrando. O sea, ¿qué dice ahí? Educación pública, gratuita y de calidad. Esa fue la principal demanda que convocó a los estudiantes del año 2011. Una educación pública, gratuita y de calidad. Por eso mismo, cuando hablamos al inicio de la clase, el fin al lucro. Terminar con el lucro en la educación. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que sea gratuita la educación. Y como también encerró ahí la profesora Alicia, en este movimiento, si bien obviamente se da principalmente con los estudiantes universitarios, vamos a ver que también los estudiantes secundarios y los profesores, tanto de la universidad como profesores de colegios, también van a apoyar este movimiento estudiantil. Que también este movimiento estudiantil tuvo una aprobación bastante alta por parte de la ciudadanía. Que ahí vamos a ver también que después en los titulares de los grandes medios de comunicación de Chile mencionaban el famoso cacerolazo, que no había un cacerolazo desde la época del régimen militar. Desde ahí que no había como este cacerolazo, o sea, teníamos el cacerolazo en plena democracia, que vamos a ver también motivado por este movimiento estudiantil. Por favor, profe Alicia. Tenemos entonces otra cosita, chicos, que sería, como habíamos mencionado, estas demandas, una comparación de estas demandas. 2006, como habíamos dicho, terminar con la LOCE, teníamos la gratuidad de la PSU, el tema del pase escolar gratuito, pero hacia el 2011 algunas se repiten. Fíjense bien, hacia el 2011 tenemos que, bueno, como les dije, el acceso a la educación con equidad, calidad, integración y heterogeneidad social en la matrícula. ¿Qué quiere decir eso? De que se busca que la universidad o a la universidad accedan distintos estratos socioeconómicos, de que todos podamos ingresar a la universidad. El rechazo a la PSU. ¿Por qué el rechazo a la PSU? Porque es una prueba, lo que mencionaba el estudiante, una prueba estandarizada que realmente en sí no medía estas habilidades que tú podías tener como estudiante. Y también, como escribe la profesora Alicia, existe una segregación por parte. ¿Por qué? Porque obviamente no es la misma preparación que van a tener los estudiantes de colegios públicos a colegios privados o en tema también de la calidad. Entonces, por eso mismo la PSU era considerada como una prueba que segregaba el acceso a las universidades. Luego tenemos el hecho de garantizar el acceso y las condiciones de estudio para las personas con capacidades diferentes. Acá también vamos a ver que se busca que todos y todas podamos ingresar a la universidad, sin importar si tú tenías una capacidad diferente. Por eso mismo, también cuando finalizaron las tomas y los paros, muchas universidades comenzaron también a implementar infraestructuras para personas con capacidades diferentes. Incluso, por ejemplo, de las universidades. ¿Cómo, disculpe? Los planes diferenciados de las universidades que permitían niños con discapacidad intelectual estudiar en la universidad y sacar una carrera, pero es una carrera que medía habilidades sociales en el fondo, no una carrera en sí. Por ejemplo, un profesor con síndrome de Down. Es un símil que se empezaron a hacer en las universidades, aceptar a chicos con necesidades educativas especiales. Exactamente, muchas gracias, profe. Y también con capacidades diferentes. ¿En qué sentido? Por ejemplo, con personas que son minusválidas, por ejemplo, sí. Personas que están en sillas de ruedas, porque las universidades en sí no contaban con una infraestructura para esos tipos de estudiantes. O, por ejemplo, para personas no videntes. Y de ahí las universidades también tuvieron que replantearse eso, porque también estaban ingresando estudiantes con esas capacidades. Por ejemplo, en el caso particular, por ejemplo, en mi universidad en ese tiempo, en mi carrera, mi nivel, existía un compañero que estaba perdiendo la visión. Entonces, teníamos que también como carrera y como universidad buscar también herramientas para que ese compañero no saliera de la universidad. O sea, enseñar también o implementar, por ejemplo, computadores
con una tecnología distinta para que él también pudiese escribir, por ejemplo, el tema del braille, y lo mismo para aquellos compañeros que estaban en sillas de ruedas, implementar también otros tipos de infraestructura para aquellos, porque casi todas las universidades tienen escaleras, pero no tenían, por ejemplo, lugares para que pudiesen acceder estas personas y llegasen a sus salas. Entonces, por eso mismo se planteó esto como una de las demandas más importantes también del año 2011. Tenemos, por ejemplo, aumentar el financiamiento público en educación superior, especialmente para las universidades tradicionales, las universidades que son estatales. Tenemos también la reestructuración del sistema de becas y ayudas estudiantiles. La tarjeta nacional, que sea estudiantil, esta tarjeta o esta TNE, que fuese única y estatal, y que fuese válida los 365 días del año, que era también lo que habíamos comentado la semana pasada. Porque obviamente cuando tú estás en la universidad, tú eres estudiante los 365 días del año, por mucho que tú no vayas, por ejemplo, a la universidad como tal, tú tienes que hacer la práctica, tú tienes que ir a hacer la práctica, y muchas veces la práctica tú la realizabas en vacaciones, en verano, y sí o sí tú sigues siendo estudiante. Y por eso se pedía que el pase escolar o esta TNE fuese también válida en verano y en vacaciones, porque muchas veces había un rechazo, así como, pero si ustedes no están estudiando, no están yendo a la universidad, ¿por qué la están utilizando? Y luego tenemos también la democratización de las universidades para que todos los estamentos fuesen partícipes de la universidad, no tan solo los decanos o el rector de la universidad, sino que la universidad fuese más democrática para todos los estamentos. Todos tenían que ser partícipes de esta universidad, para que eso lo tengan igual presente. Fíjense bien, chicos, igual como un análisis. El hecho, quizás ustedes pueden hablar, pero profe, si estamos hablando de democracia, ¿por qué hay que democratizar la universidad? Porque faltaba todavía, y todavía había una cierta herencia, por decirlo así, de lo que era el régimen militar. Muchas cosas presentes en la universidad. Por eso mismo los jóvenes estaban pidiendo democracia en la universidad, que fuesen escuchados los estudiantes, que fuesen escuchados los estudiantes. Y ojo, un punto importante, y acá quizás también vamos a tenerlo muy presente, que anteriormente los paros o las tomas que se realizaban en la universidad, lo que más conseguíamos era papel higiénico en los baños, o jabón en los baños. ¿Cómo? Disculpe. El microondas. El microondas. Y era como a lo más que tú podías conseguir con las tomas y los paros. Y este movimiento del año 2011 marca un hito, porque se consiguieron más cosas, si bien no al 100% como se esperaba, pero se consiguieron más cosas y traspasaron lo que era, por ejemplo, la región metropolitana, sino que fue un tema a nivel nacional. Todas las universidades estaban en esto, sí, tanto públicas como privadas también. Ojo que también y también estábamos unidos junto con los de la Universidad de La Serena, precisamente porque era algo unificado, era para todos. Exacto, claro. Gracias a la profesora Vale, por ejemplo, ella estudió, por ejemplo, en una universidad que no era estatal, y ahí se da también el tema, y yo estudié, por ejemplo, en una estatal, y ahí se da también, como decía, que tanto privadas como estatales estábamos unidas a lo que era el movimiento estudiantil, porque era algo que eran todos los estudiantes, sin importar a qué tipo de universidad tú ibas. Uh-huh. Pero Felicia, porfis. Ay, ahí está. Y eso, no sé si también me pueden colaborar para no estar yo hablando todo el momento. El tema de los de las flash mob. Que te ayudo, avanzo bien. Sí, por favor. Durante los movimientos estudiantiles existieron distintos tipos de medios, y estos de los medios se trabajaban los flash mob. Los flash mob eran, por ejemplo, ibas caminando por la calle y de repente aparecía un grupo de cabros bailando y tú quedabas ahí. Y esto significaba que todos, desde los edificios, desde las partes de arriba, se iban grabando estos flash mob. Y permitía generar un nuevo estilo de movilizaciones. ¿Por qué? Porque al principio, nosotros en El Pingüino, en el 2006, se utilizaban todo lo que eran los correos electrónicos para los que vivíamos en provincia y los mensajes de texto. Pero esa tecnología, esa nueva TICS, ya había nacido. Por lo tanto, había que llevar adelante, de alguna manera, algo nuevo. ¿Por qué? Porque ya se había movilizado muy bien en el 2006 y tenía que moverse muy bien en el 2011 para no perder esa continuidad que se había tenido mucho tiempo.
Entonces, como ya he dicho como 1000 veces, se utilizó el flash mob o las presentaciones, las participaciones en las marchas, pero con motivos. Por ejemplo, en algún momento iban todos vestidos de mimo, como ahí sale la marcha de los paraguas, iban todos con paraguas, y así se iban generando actividades que pudiesen ser de manera activa para el resto de la sociedad, que el resto de la sociedad lo viera como algo sano en el fondo. La idea era no ensuciar estos movimientos con escándalos, con mayores problemas, sino que con la base cultural. Y eso era súper importante, porque los movimientos estudiantiles se basaron estructuralmente en la cultura, porque eran las culturas las que se estaban viendo reflejadas. La cultura de nosotros, los jóvenes, en ese momento, lo demostramos a los adultos en el fondo con estas nuevas tecnologías o estas nuevas formas de participación. Por lo menos eso es lo que yo le podría aportar con la parte de las movilizaciones nuevas durante el 2006 y el 2011. Gracias, disculpen igual chicos, bueno, de ahí la profe también va a hablar sobre el tema de la prensa. Y acá yo di algunos eventos solamente que estaban ahí presentes. Traté de buscar los eventos de Facebook, porque en este tiempo ya utilizamos el Facebook así, pero boom, el Facebook estaba en su auge, así, wow, el Facebook. Entonces todo se organizaba a través de Facebook en ese tiempo. Y en las tomas, por lo general se hacían en vivo, esto es streaming que se dice, sí, pero no me acuerdo cuál era la aplicación, porque había una aplicación que se utilizaba, sí, no me acordé nunca cómo se llamaba, que cuando se estaba en las tomas, los estudiantes que estaban en las tomas hacían estas en vivo, estos streaming, y se contactaban con los estudiantes que estaban en la toma de otra universidad, que por lo general siempre se hacía en la noche, y algunos de los eventos que tenemos acá está, por ejemplo, las 1800 horas por la educación. ¿Qué quiere decir las 1800 horas por la educación? Era correr 1800 horas alrededor de la moneda por la educación. Por eso mismo se habla de 1800 horas. Y ahí, si se dan cuenta, existía todo un cartelito y cada vez que se iban cumpliendo las horas se iba agregando los numeritos hasta, y ahí vamos en las 1799. Ojo, que los jóvenes empezaron en junio del 2011 y terminaron en agosto de 2011 esas 1800 horas por la educación. Gracias. De junio hasta agosto, muchachos. Luego tenemos ahí, como puso la profesora Alicia, hoy en día esos jóvenes que ella escribió son diputados de la República. Ellos están hoy día en el Congreso. Tenemos a Giorgio Jackson y tenemos a Camila Vallejos. ¿Y por qué puse esa fotografía? Porque ahí vemos también estudiantes de otras universidades, no tan solo de la región metropolitana. Incluso ahí hay una representante de la Universidad de La Serena, que era una ex compañera mía de la U. Eran los representantes de las universidades. Entonces tenemos también que, al igual que en el movimiento estudiantil del año 2006, los estudiantes de todas las ciudades, de todo Chile, se unían y daban estos comunicados de prensa. Y si se dan cuenta, los micrófonos pertenecen a distintos medios de comunicación. Tenemos al Canal 13, aparece ahí TVN, Chilevisión. Los canales de comunicación estaban presentes, estaban, hoy, ¿qué están haciendo estos estudiantes? Y luego tenemos, que no se nota mucho, pero ahí dice: estudiantes pretenden reunir a miles de parejas en Besatón por la Educación. Y se da la Besatón por la Educación. No quise poner fotografías porque nos podrían censurar, así que solamente puse puse solamente lo que era la noticia. La noticia, claro. Pero el evento se hizo en todo Chile, la Besatón por la Educación. Se juntaron muchas parejas a nivel nacional para hacer esta Besatón. Y por eso mismo le puse ahí un corazoncitos. Porque fueron muchas. Y muchas parejas, mientras se estaban besando, tenían carteles. Así, carteles alusivos, obviamente, al movimiento estudiantil. Sí, para que eso también, porque no solamente eran las marchas, eso también era lo que llamaba la atención, porque no eran solamente las típicas marchas, habían carnavales, se hacían estos eventos, se hacían muchas cosas para llamar a la ciudadanía. O sea, no estamos solamente... otro que me faltó, no sé si ustedes quizás lo verían, pero si veían Goku y Dragon Ball Z, se hizo también el Genkidama por la educación. De hecho, una de las cosas también que pasó y que fue súper entretenida, entre comillas, el ministro de Educación de ese minuto, que era Joaquín Lavín, para parar la movilización, adelantó las vacaciones de invierno. Igual que en junio. Así es. Y resulta que los estudiantes, como les adelantaron las vacaciones de invierno,
hicieron Vamos a la playa al frente de la Moneda. Sí, ¿verdad? Y fueron a un baño y se pusieron bloqueador y se tiraron en toallas y junio, carteles por frío. En junio. Y se pusieron en la Plaza de Armas, en la Moneda, frente a la Catedral de Santiago. Hicieron en esta ocasión lo que se llamó el Vamos a la Playa, y ponían la canción Vamos a la Playa, oh, 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 y la gente alrededor de los niños viendo cómo se ponían al sol y estaba nublado y hacía mucho frío y ellos con traje de baño y todo el cuento, para protestar en contra de el actual alcalde de Joaquín Lavín, que fue en ese instante ministro de Educación. ¿Nos quedan 10 minutitos? Sí. Y esto doy para dar el pase, disculpe, y acá doy el pase a la profe Vale. Disculpe para que la última diapositiva, para dar el... Oh, no, la última diapo. la última diapo. Perdón, esa. Es que saben qué, chicas, me duele mucho la cabeza. Siento que la cabeza me va a reventar. Disculpen. Y acá yo doy el paso a la profe Vale, disculpen. Acá tenemos, por ejemplo, lo que es el movimiento y la prensa. Que, por ejemplo, el 4 de agosto del 2011, acá tenemos uno que es del CNN y el otro que es de La Tercera. ¿Por qué el 4 de agosto? Porque el 4 de agosto fue el día de, por decirlo así, fue el día en el cual hubo una gran cantidad de movilización. Y no tan solo de estudiantes, sino que por parte de la ciudadanía. Y ese día fue cuando la gente salió con sus cacerolas a demostrar también el apoyo hacia los estudiantes y el descontento que tenían hacia el gobierno por la respuesta que estaban teniendo hacia este movimiento. Tenemos, por ejemplo, que el CNN dice el 4 de agosto de 2011, el día que sonó un cacerolazo por primera vez desde el retorno a la democracia. Y luego tenemos el diario La Tercera que dice 4 de agosto del 2011, la marcha más violenta de la educación, o sea, por la educación. Entonces ahí tenemos el mismo día, el mismo evento, dos posturas distintas frente a ellos. Y ahí la profe Vale, y disculpen, para ir finalizando, yo sé que después este material se va a entregar, pero hay una diapositiva en donde yo les puse el link de los YouTube, de YouTube, en donde aparece, les puse 3 videos, que son 2 karaokes, por decirlo así, de los estudiantes cuando estaban las movilizaciones, cantaban, y obviamente las canciones son referentes a lo que es el movimiento en sí. Y la última era el thriller de la educación, que estuvo muy coordinado, para que lo vean después y le hagan clic. Y eso les decía yo, del 79% del apoyo que tenían los estudiantes, que igual era harto. Y ahí para darle paso a la profe Valentina, y disculpen, fui mucho. Tranquilo, sí, yo la vamos a hacer... la voy a hacer movediza, tranquilos. Se quedan un minuto. Los espero. Ya. Ustedes me avisan cuando se esté proyectando. O cuando ya esté. Ahí está. Entonces, como estaba hablando la profesora Carola, estábamos hablando entonces del rol de los medios de educación. Porque el rol de los medios de educación fue súper importante para el proceso de esta comunicación, querida, comunicación. Ay, medios de comunicación, eso. Póngale, por favor, ¿qué dije? Educación. Perdón. Ya. ¿Cuáles eran los fines de los medios de comunicación? Primero que todo, el fin de la parte visual de estos medios de comunicación, como la televisión, las redes sociales, que tenían como fin, tenían el fin de enfatizar en sentimientos, en las apariencias, en los estados de ánimo. Sin embargo, los escritos siempre se enfocaban más específicamente a enfatizar ideas. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, cada vez que vemos prensa escrita, están demostrando una idea y siempre van a tener alguna manera de ser distintos. Van a tratar o de encasillarte que eres malo o de encasillarte que eres muy bueno. No así los visuales, por ejemplo, los flash mob o los movimientos en sí, que ellos se mostraban. Por lo tanto, querían mostrar sentimientos a. Al punto importante que tenían que considerar es que los actores estudiantiles se caracterizaban principalmente por 1, tener credibilidad, y 2, representatividad. Si ustedes se fijan en la imagen que está ahí en pantalla, el chico está con un megáfono y todos los estudiantes alrededor le están poniendo atención de manera muy respetuosa para poder entender qué es lo que se iba a hacer o qué es lo que se iba a trabajar. Por lo tanto, el estudiantado en general, ellos demostraban este respeto y permitía que esto avanzara de mejor manera. Ali, por favor.
Ya. Mientras tanto, la prensa demostraba así las cosas. Por ejemplo, en las últimas noticias decían: cabros, no se suban por el chorro. Los escolares rechazaron el ofertón de Michelle Bachelet. Claro, ya nos estaban diciendo: ya, pues córtenla, ya basta. Sin embargo, los estudiantes decían: no, tenemos que permitir, tenemos que avanzar. Estudiantes no llegan a acuerdo con el gobierno y muestran imágenes con fuego, con exaltación. Vandalismo estudiantil. Lo más probable es que sí, en algún momento podría haber existido, pero eran casos muy aislados, donde la gran mayoría de los estudiantes mismos eliminaban, comillas, al encapuchado. No, porque nos estáis ensuciando la marcha. No, lárgate para allá, córrete por favor. Entonces el mismo estudiante eliminaba, pero la prensa mostraba otra cosa, porque ya que esto se estaba yendo, comillas, de las manos para ellos. Y si ven ahí, los liceos rurales también estaban en toma. No te preocupes, sí, íbamos para allá. Ya sea en el 2006 como en el 2011, mantienen la misma participación. O sea, ¿cómo era la participación de estos medios de comunicación? Eran totalmente activos. Ellos eran los que de alguna manera trataban siempre de meterse en las movilizaciones, en los movimientos, para saber qué es lo que iba a pasar. O hasta cierto grado, en algún momento se trató de desorganizar esta estructura que tenían los estudiantes. Sin embargo, los estudiantes siempre tenían una sola voz. No, cuando tengamos información de la asamblea la vamos a comunicar. Cuando tengamos información con todos la vamos a comunicar. ¿Por qué? Porque ellos no tomaban decisiones de manera unilateral, de manera personal. Ellos hablaban en voz del resto. Entonces, hay una cosa muy importante, sí, que, discúlpeme Valentina, sí, que yo quiero aclarar y por qué tiene relación. La neurociencia dice que la palabra construye realidades. Y a partir de lo que hablaba la profesora Valentina recién y que yo acá marqué también, es una forma de construir una realidad. Y si lo vamos repitiendo de manera constante en los medios de comunicación, entonces vamos a desacreditar un movimiento y nos vamos a quedar con la idea que en realidad el movimiento no es bueno y que lo que se está haciendo es un daño más que un bien. Por lo tanto, siempre tienen que tener claro, la palabra construye realidades. Claro. ¿Ya? Esto lo dice la neurociencia. Y de hecho, en parte, cuando se investiga un poco sobre los medios de comunicación masivos, lo que dicen estructuralmente es: si tú no lo ves, es porque quizás no existió. Entonces ellos te demuestran algo que quizás tampoco existe. ¿Le puede poner, por favor, Ali? Eso. Como la profesora Carola estaba hablando recién de Fotolog, yo encontré súper importante comunicarles esta información como con cifras. ¿Por qué? En el año 2006, la página de Fotolog tenía 650.000 cuentas activas. Sin embargo, al día se iban creando 18.000. Por lo tanto, dentro de las catástrofes de Fotolog, nosotros los chilenos éramos el país que tenía mayor cantidad de cuentas activas de la red social. Por lo tanto, podrían imaginarse 650.000 cuentas activas, era muy masificado. Todos estaban mirando eso. Entonces, no nos quedemos con la imagen de, unos pocos. No, una gran cantidad de gente miraba estas páginas. 400 establecimientos llegaron a estar movilizados, lo cual era una cifra súper importante, sobre todo para la época. Y en ese mismo año, en el 2006, el 43,4% de los chilenos y chilenas entre 14 y 19 años ya utilizaban Internet. Todos los días o casi todos los días. Esta información fue sacada desde la INJU. Por lo tanto, estamos hablando desde la juventud máxima, que el 43,4%, o sea, de todos ustedes, por lo menos la mitad ya tenía Internet y ya podía utilizarlos todos los días. Por lo tanto, si ustedes se fijan y nos volvemos a relacionar con la información de la profesora Carola, eran muchas personas y era muy masivo el movimiento. Yo igual puse unos teléfonos ahí, pero los míos son un poquito más antiguos, pero esos teléfonos también eran muy utilizados para poder trabajar y poder moverse, porque eran pocos los teléfonos que usaban colores. Entonces eran los que más se movían en el fondo. ¿Le puede poner play, por favor, profesora? Por lo tanto, los roles de los diferentes medios de comunicación permitieron que la comunicación, en el fondo, tuviera un rol efectivamente democrático para los diferentes actores, tanto para los estudiantes secundarios y universitarios como para el Estado y esta vuelta a la democracia.
¿Por qué? Porque como está en el dibujito, había diálogo. De alguna u otra manera existía el diálogo, lo cual permitía que esto avanzara un poquito más, ya que si bien eran estudiantes, eran jóvenes, no significaba que no tuvieran las estructuras democráticas bien armadas. ¿Y cómo influyeron entonces estos medios de comunicación? Influyeron para la comunicación, como lo dice, y para poder estructurar y formar ideas. Y esa era la alcancé. Justo. Ya, entonces, como estuvimos viendo, estuvimos formando y estuvimos conociendo algunos conceptos, por ejemplo, como el de movimiento social, que eran las expresiones de la vida democrática, y también estuvimos hablando sobre el lucro, palabra súper importante y que es necesario que ustedes la manejen, porque el lucro hablaba de las ganancias y el provecho. Y eso hay que tenerlo súper en consideración, porque en gran parte, tanto en el 2006 como en el 2011, lo que se pedía era el fin al lucro, sea de como sea, sea de donde sea, pero era de la educación, fin al lucro. Y le doy el pase a alguna profesora. A los chicos, no sé si quieren preguntar. ¿Alguna consulta? Sí, no quiero. Opinar también, por favor, muchachos, porque hoy día han estado poco participativos y participativas. No sé qué les sucedió. Importante. Perdón. Sí, no sigan. Ustedes como estudiantes, porque ahora estamos en la posición de estudiantes, estamos hablando de secundarios que tienen la capacidad de crítica y pensamiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué creen ustedes o cómo lo ven ustedes desde su punto de vista ahora? ¿Qué nos podrían decir? Profe, ¿sabe qué? Yo no estoy de acuerdo, o profe, ¿sabe qué? Yo estoy de acuerdo y gracias a eso se pudo lograr cosas.